reforzar en el ATP los diferentes fenómenos. Bien, como usted quiere, si quiere lo mostramos ahora y si no lo dejamos para la última clase. Como usted diga. Yo digo que lo muestres ahora y de última, Bueno, en la última clase, hacerlo medio rápido como para empezar con maniobra, porque le va a llevar sus 2 clases de sí, maniobra, me parece. sí, ahí lo estoy abriendo. Bueno, ¿querés que te ponga como confitrión? Sí, por favor. Bien. Bien. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. Si querés, para orientarlo a los chicos, que ya pasó una semana, podrías mostrar de lo que estabas hablando en la clase anterior, mostrarlo nada más, Bien. cuando hacía digamos, la reflexión, digamos, Sí. la refracción en Lo de realidad. los puntos de transición. Exacto. Discúlpame, Alejo, ¿permite hacerle zoom al...? Sí, sí. Porque yo lo veo como medio chico para entenderlo. Ah, perfecto. Ahí se ve bien. Perfecto. Bien. Acá en este caso está representado el punto de transición que veíamos, era el primer ejemplo, ahora lo voy a mostrar. Pero voy a volver, quiero ver el zoom, no me dejan. Usted también del ATP nomás, ¿no? Sí. A ver si aprieto escape, ahí está. Acá. Ahora ven el PowerPoint. Sí, señor. Bien, vamos a ir a punto de transición, acá. Si recordamos de la clase pasada, cuando teníamos un punto de transición, en el punto de transición lo que representaba era el cambio de una impedancia de una línea, o sea, pasamos de una línea a otra, tenemos un cambio de impedancia característica. En donde analizamos dos casos, en el caso de que tengamos que la impedancia característica de línea 2 sea mayor que la impedancia característica de línea 1, y el caso opuesto, o sea que la impedancia característica de línea 2 sería menor que la impedancia característica de línea 1. Cuando teníamos una onda errante que incidía sobre un punto de transición en el cual teníamos una impedancia característica mayor en la línea 2 que en la línea 1, lo que pasaba era que la onda incidente se reflejaba con un mismo, de la onda incidente de tensión, se reflejaba con el mismo signo y con la misma magnitud. Entonces nos daba como resultado una tensión refractada 2 veces el incidente. Y para la corriente lo que sucedía era que teníamos una corriente reflejada con un signo opuesto e igual magnitud que el incidente, entonces teníamos una corriente refractada menor que el incidente. Y cuando pasaba el caso contrario, pasaba lo opuesto, o sea, una tensión refractada menor que el incidente y una corriente refractada mayor que el incidente. Entonces eso lo podemos ver ahora porque... A ver, ¿quién sería quién? ¿Quién sería quién ahí? Discúlpame, Alejo. Sí, profe. Antes que vayas a la ejemplificación en el simulador, Sí. me gustaría que me explique por qué hiciste la trampa de solamente de analizar el caso cuando Z2 es mayor que Z1 y cuando Z1 es mayor que Z2. ¿Y por qué no me pones la condición de cuando son iguales? Cuando son iguales... O no puede existir ese caso. Y sí, si no tenemos cambio de la forma de la línea, no existe el punto de transición. ¿Y qué conclusión podemos sacar de eso? Y ahí no va a haber onda incidente ni refleja, o sea, el incidente sí, va a estar, pero no va a encontrar algo en qué reflejarse, entonces va a viajar nomás. ¿Y en qué caso estaríamos? Y por ejemplo, si nos encontramos en el medio de una línea aérea o en el medio de una línea subterránea. No. Un poquito a todo el curso, no solamente...
¿Por qué le vamos a dejar que reniegue a Alejo nomás? Entre dos líneas aéreas Entre dos líneas aéreas. de iguales características. Y sería una línea de doble de longitud. Ah, ¿Recuerdan cuando analizábamos líneas largas y decíamos que cargábamos la línea? O sea, la carga que alimentamos tenía el mismo valor que la impedancia característica de la línea. Sí, sí. No teníamos reflejada. No teníamos reflejada y era como que teníamos entonces una línea Semi-infinita. semi-infinita o plana o semi-infinita, que era la condición que teníamos cuando cargábamos la línea con su potencia natural y no teníamos caída de tensión. Claro, perfil constante. Perfil de tensión plano. Por eso se llama línea plana o semi-infinita. O infinita también está bien llamada, porque sí, vulgarmente se lo conoce como línea infinita. Claro. Bien. Entonces, sí, todo esto es siempre tratando de unificar, es decir, recordar el concepto que ven, lo vamos aplicando en todos lados a los conceptos. ¿Ven? Bien. Adelante, Bien. ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un punto de transición entre Exacto. una línea aérea y un cable subterráneo. Sí. Entonces, de ese ejemplo que mostraste, particularmente decir cuál es el que se va a representar después en el ATP y decir de qué lado está la línea y de qué lado está el cable. Bien. En el ATP están representados los dos. Ah, Los está dos representado los dos, porque... Los dos. Bien. No sé si quiere que los muestre voy al... No, simplemente decir, bueno, en esto que tenés un lado de mayor y menor impedancia, Claro. ¿cuál es el lado de la línea y cuál es el lado del cable? Exacto. En este caso tenemos que en el primero tenemos la impedancia característica de la línea 2 mayor que la impedancia característica de la línea 1. Entonces, del lado derecho del punto tendríamos la línea aérea Bien, y del lado izquierdo tendríamos la línea subterránea. bien. Y en este caso sería al revés. La revés. línea aérea acá, el lado izquierdo, y la línea subterránea, el lado derecho. Más que línea subterránea, también, o sea, lo vamos... Porque siempre tenemos que cuidar de decir el término que tenemos que usar ya a nivel profesional. Es el cable. Bien. En definitiva, que esté enterrado o que no esté enterrado, no le va a variar el valor de la impedancia característica. Por eso lo tenemos que reconocer como cable y no como el subterráneo. Bien. Lo que pasa es que normalmente el cable en distribución, alta tensión, se utiliza de forma subterránea. Exacto. Pero es el cable. Bien. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo. Bueno, ahora vamos al ATP. Este ejemplo está dentro de los que están compartidos en el aula virtual, ¿no? Sí, de ahí lo sacamos. Bien. Digo, para que todos tienen acceso a eso, lo puedan descargar, instalar el ATP y jugar con estos ejemplos que están ahí. Claro. Y bueno, acá tenemos el caso A, sería energizando desde el lado del cable hacia la línea aérea, y el caso B sería al revés, energizando desde la línea aérea. ¿Están viendo ahí o no? Sí. El ATP. Sí. Bien. Quizás el caso B, tener las barras muy grandes, no sé por qué. O sea, por ejemplo, ahí vemos solamente el caso B, pero no el caso A. a ver si lo explico un poquito. Ahí lo leo. Sí, ahí lo leo. no sé por qué se agrandó mucho la parte de las etiquetas arriba. De las opciones, digamos. El file, edit. Hace lo mismo que hiciste recién, minimiza y vuelve a ampliar y a lo mejor ahí se corrige. No van a hacerlo con todo el programa. Exacto, con todo el programa. Para que se pueda apreciar bien, nada más. Si no sé, ahí, eso. Ahí está. Y ahora le hacemos. Exacto. Ahí está, ahí estamos viendo. Bien. Entonces, el caso A, desde energizando el cable hacia la línea aérea, y el caso B, de la línea aérea hacia el cable. O sea, lo que está representado acá sería lo que es el equivalente de Thevenin, donde tendríamos una fuente
y su impedancia. En este caso acá es importante que esta impedancia sea igual a esta impedancia de la línea del cable, porque si no estaríamos generando un punto de transición ahí, tendríamos onda incidente y refractada y reflejada. A donde nos interesa a nosotros es en el punto M1 y en el M2. Y bueno, representamos con una impedancia cada línea. Eso lo hacemos con clic derecho en el panel blanco acá, y ahí están todos los elementos. No sé si quiere que los explique cada uno o directamente pasamos a la simulación. Eso vamos Bien. al último, después si nos da más tiempo. Esa impedancia de Thevenin, ¿sería la misma que calculamos cuando estudiamos el cortocircuito? Qué pregunta, ¿no? ¿Y el curso? Como acá no estamos. No, claro, no quedó nadie por los circuitos. Estamos en sobretensiones, no estamos en cortocircuito. Yo supongo que sí o no. Se cae, No lo dijo Rodrigo y se cayó por la duda, ¿viste? Para no sostener. Sí, después estar representando un circuito ahí que está representado con ese equivalente de Thevenin. ¿Y cuál es? ¿Qué impedancia es? ¿Directa, inversa o homopolar? Directa, me imagino. Sí, la impedancia directa. Sí, es el equivalente de Thevenin de la red, en el punto donde uno está viendo. En ese caso es la fuente, digamos. Es como decir, desde ahí yo voy a alimentar una línea. Entonces yo me paro en esa barra y atrás tengo una red a lo mejor. Sí. Pero esa red está representada como una impedancia. Impedancia de Thevenin equivalente. Y lo importante es que en ese punto, en el borne del interruptor, en el momento que yo lo cierre, no cae la tensión. O sea, por eso es la impedancia de Thevenin de mi sistema, porque yo ahí es la tensión que yo tengo aplicada y no me cae por más que comience a circular la corriente a través del sistema de Thevenin. Bien. Sino que es la tensión que yo fijo. Bien. Después vamos a empezar a ver a ustedes cuando empiecen a ver los distintos ejemplos de sobretensiones de maniobra, que entran a jugar con las impedancias y entran a tener características de elevar la sobretensión de acuerdo a la combinación entre impedancia directa y homopolar. Sí. O sea, tienen efectos sobre la sobretensión. Sí. Digo porque esto nos abre la cabeza para después decir, ¿cuáles son las impedancias que entran en juego? Son estas, digamos. La red equivalente que está energizando a la línea y la misma línea. Bien. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Bueno. Bien. Y bueno, el programa también permite, para que lo tengan en cuenta, considerar los parámetros distribuidos o agrupados y también darle el método de resolución, si en pi, en t, de acuerdo si tomamos parámetros concentrados. Y esto que se ve acá, que es el símbolo en B, yo lo asocio cuando lo estuve viendo a lo que es el scope en el Simulink. O sea, poniendo esto, te permite plotear y ver cómo varía la gráfica de la tensión en este caso. Y bueno, acá en la parte superior donde dice ATP, ahí permite correr el programa y correr luego el ploteo. Si nosotros apretamos F2, nos permite, ahí lo corrió, hace todos los cálculos, y después vemos el ploteo. ¿De qué orden de tiempo vas a simular para poder visualizar la variación de la tensión? Sí, eso está acá, esto lo podemos determinar acá del tiempo de simulación, y eso dependería de la constante de tiempo en este caso. O sea, para que me muestre las oscilaciones que habíamos visto en la clase pasada y ver ya cuando entraría en régimen. Pero fíjate vos, o sea, me gustaría que les comente, o si a vos te llamó la atención o no, el tiempo que va a simular.
Sí, sí, cuando estuve jugando con el programa, le iba variando ese tiempo y ahí me mostraba, o sea, mayor, si no me mostraba cuando entraba en régimen, yo ese tiempo lo variaba y me mostraba cuando ya entraba en régimen. Pero no me puse a calcularlo en este tiempo entraría. Pero de cualquier forma, estamos hablando, mira, vos ahí pusiste 20 milisegundos. Sí, milisegundos. Ya, estamos hablando en el orden de los milisegundos. Sí, sí. Lo que simulamos. Y así todo, van a tener una velocidad de respuesta bastante baja. Sí, es menor que esto. O sea que, se imagina que si de pronto dicen, no, yo quiero simular más o menos un segundo. Y no lo terminan más de ver el fenómeno. Si achicamos acá el tiempo, es para mostrar nomás, vemos como cuando lo ejecutamos la cantidad de cálculos que, o sea, se aumenta se ve, Alejo. Claro, no lo estamos viendo porque como no estás compartiendo... Compartir todo. Claro, el escritorio, solamente vemos el programa. Ahí está, a ver, ahora. Ahí está. Ahora vamos ¿sí? a ver. Sí. Ahora Ahí se ve. sí. Sí, sí. Cuando, eso es lo que quería decir, que cuando aumentábamos el tiempo de simulación, lo que aumenta también la cantidad de cálculos. Claro. Acá lo muestra, y si aumentamos mucho el tiempo, la cantidad de cálculos que hace se aumenta y tarda un montón en mostrar toda esta pantalla acá. Otro valor que entra en juego y que es muy importante es el delta T. Digamos, si uno no pone el delta T adecuado, puede que una oscilación no la vea. Sí. ¿Sí? O sea, y obviamente mientras menor sea el delta T, el tiempo mayor va a ser el proceso de cálculo también. ¿Recuerdan qué es lo que es el delta T? El delta T. Sí, el paso, el método de resolución de la ecuación. Claro. Exacto. ¿Recuerdan cuando en primer año empezábamos a hablar algo de eso? Sí. Lo difícil que era de decir para ustedes, de pronto, poder interpretar a qué uno se refería, ¿no? Después lo fueron afinando un poquito con cálculo numérico, cuando empezaron a hacer simulación y todo eso, y hoy en día están viendo, y ya veo que cuando uno le pregunta lo saben decir, es como decir, bueno, sí o sí, ya sabemos cómo es. Pero me encanta de pronto, yo que lo he vivido a ustedes de chico y los veo ahora, el progreso que han tenido, ¿no? Realmente para la facultad es un gran logro. Bueno, vamos a la simulación, a ver qué dice. Bien, acá tenemos que elegir lo que queremos mostrar. ¿Lo podemos mostrar juntos o lo podemos mostrar separado? Por ejemplo, si vamos a tomar la energización desde el cable hacia la línea, a la línea aérea. Va a ser el M1 y el N1. O sea, sería en el punto de transición y al final de la línea. Exacto. Tenemos ahí, lo vamos a graficar por separado. Ploteamos y ahí tenemos. Donde tenemos, estas serían las ondas refractadas, la onda refractada roja sería la que tenemos al final de la línea, y la azul sería la refractada en el punto de transición. Y acá vemos el valor de la sobretensión, que es próximo a 1,8. Podemos ver acá, apretando acá, movemos, y vamos viendo los valores de la sobretensión que tenemos, acá nos va marcando. Y movemos, por ejemplo, en el valor máximo tenemos 1,81 de sobretensión en el final de la línea. Final. Cuando nosotros energizamos del lado del cable. ¿Cómo? Cuando energizamos del lado del cable. Exacto. Y ahora vamos a mostrar en otro ploteo, el caso contrario, cuando energizamos de la línea aérea hacia el cable. Ploteamos y acá vemos el valor o sea, no tendríamos una sobretensión en este caso, porque no supera el valor que está o sea, la alimentación no le supera. Exacto. Y eso sería, o sea, llegamos a la misma conclusión de lo que vimos en la parte teórica de la clase pasada, que
convenía energizar desde el lado de la línea aérea hacia el cable, o sea, del mayor impedancia característica hacia la menor impedancia característica. Exacto. Exacto. Eso Bueno, es lo que queríamos mostrar. Excelente. Muy bueno. Y bueno, ahora entonces comenzaríamos con lo que es sobre tensiones de maniobra. No sé si tienen alguna duda, vemos. Bueno. Adelante. ¿No? ¿Se está viendo ahí? ¿El PowerPoint? Sí, se ve. Sí. Bien, como clase número 2 hoy vamos a arrancar con las sobretensiones de maniobra. Estos van a ser todos los temas que corresponden a las sobretensiones de maniobra. Vamos a arrancar primero con una clasificación que hacen los autores del apunte en función de ciertas clasificaciones que hacen los distintos autores de la bibliografía que utilizan. Después vamos a dar ciertas definiciones de conceptos que se presentan en un fenómeno transitorio, donde vamos a definir el factor de sobretensión dinámico, factor de sobretensión transitorio. Vamos a recordar el concepto de efecto Ferranti, que ya lo hemos venido mencionando a lo largo del curso de la materia. Y vamos a comenzar a hacer un análisis de los distintos tipos de sobretensiones en función de las maniobras que vayamos analizando, ¿no? Vamos a analizar la desenergización de líneas largas. Aclaro acá que vamos a comenzar con líneas largas en base y después con transformadores de potencia, transformadores de tensión, con condensadores. Vamos a analizar las sobretensiones que tenemos al energizar y reenergizar líneas largas en vacío, debido a la conmutación de corrientes inductivas, debido a la variación brusca de las cargas e interrupción de las fallas, debido a fenómenos de resonancia, sobretensiones debido a la operación de interruptores. Y por último, cuando ya hayamos analizado todo esto, vamos a dar conclusiones acerca de la sobretensión de maniobra. Las conclusiones sería como hacer un resumen de todo lo que hemos ido hablando, dejando en claro los valores de sobretensiones que se van a presentar de acuerdo a la maniobra que se tenga. Bien, si recordamos de la clase pasada, las sobretensiones de maniobra pertenecían a las sobretensiones de origen interno, donde estas sobretensiones de origen interno son aquellas provocadas por los fenómenos asociados a los elementos de una instalación, debido a la variación de estado de una red, como puede ser, por ejemplo, la presencia de un defecto, la presencia de una maniobra. Estas sobretensiones de origen interno se van a clasificar en las sobretensiones de maniobra, que son las que vamos a desarrollar, y luego las sobretensiones temporales, que se las vamos a desarrollar después. La diferencia entre estas dos sobretensiones es que las sobretensiones de maniobra se producen a una elevada frecuencia y las sobretensiones temporales a una frecuencia ya cercana o en las frecuencias nominales, serían de 50 Hz. Las características de las sobretensiones de maniobra van a ser las siguientes. Las sobretensiones de maniobra se van a producir por bruscos cambios de estado en la red, como por ejemplo el acoplamiento de una red o la conexión o desconexión de interruptores en plena marcha de la instalación, o sea, funcionando la instalación. Eso va a producir que al pasar de un régimen permanente a otro régimen permanente se produzca tengamos un fenómeno transitorio entre ambos regímenes. Entonces, a las sobretensiones de maniobra las vamos a tratar como un fenómeno transitorio, en donde se van a caracterizar por van a presentar oscilaciones de tensión que se van a amortiguar en el tiempo. Y esa amortiguación se va a deber a la resistencia o, por ejemplo, también a la corriente de Foucault que tengamos en la instalación. Después, ¿qué otra característica? Bien, cuando
O sea, cuando vamos a calcular una sobretensión de maniobra, se nos va a presentar que estas sobretensiones van a depender de muchas causas. Y en algunos casos, causas aleatorias que van a hacer que las variaciones de las sobretensiones de maniobra en cuanto a su magnitud y forma van a ser muy distintas. Entonces eso nos va a dificultar también su cálculo. Y otra cosa que dificulta su cálculo también es que al producirse en un tiempo muy corto, puede llegar a haber superposición de transitorio, que eso hace que, o sea, al superponerse los transitorios no vamos a poder calcular de manera exacta, o sea, se va a dificultar su cálculo. Como vamos a tratar con un fenómeno transitorio, es importante definir los parámetros que influyen en un fenómeno transitorio. En un fenómeno transitorio van a influir los parámetros que caracterizan antes del circuito y los parámetros que lo caracterizan después de que haya ocurrido la maniobra. Y también van a estar, o sea, van a influir los que dependen del tipo, forma y momento de ejecución. Esto podemos tomar como ejemplo cuando actúa el interruptor, si ese interruptor tiene o no resistores de preinserción, y ya vamos a ver cómo actúan, o sea, cómo influyen en el fenómeno transitorio, y es que van a limitar la sobretensión. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, Alejo, si me disculpa, un aporte. Comparándolo un poquito con lo que fue el tema anterior de cortocircuito, como verán, es prácticamente lo mismo la metodología de visualizar el fenómeno. Se parte de condiciones ideales, esas condiciones ideales nos hacen entender el fenómeno de por qué se produce, pero no tenemos el amortiguamiento debido a que normalmente esas condiciones ideales son sin resistencia. Y en definitiva terminamos analizando un periodo transitorio, es decir, desde que se produce el fenómeno o el cambio de configuración de la red hasta tanto, ¿no es cierto?, del régimen permanente. Una de las diferencias fundamentales que cuando nosotros analizamos cortocircuito, veíamos que a lo sumo, como periodo corto de estudio del cortocircuito, podía ser el periodo subtransitorio. Pero así todo estábamos hablando de ¿cuánto? De 2 ciclos, 3 ciclos. En cambio, acá vamos a ver que hay una gran diferencia, que vamos a analizar fenómenos transitorios de mucho menor tiempo. O sea, dentro del mismo ciclo vamos a tener variaciones de tensiones que nos van a producir ese pico de sobretensión. O sea, como para ir orientándonos de lo que producen los cortocircuitos a lo que producen las sobretensiones. Y la otra era con respecto cuando veíamos cortocircuito, acá es muy importante, en el cortocircuito también decíamos que cambiaba de una configuración y según cómo quedaba la nueva configuración era el régimen permanente en que quedábamos. Y acá pasa lo mismo. Acá va a depender de la configuración y del momento en que se ejecute el cambio de configuración, lo mismo que pasaba en cortocircuito. Entonces yo lo que quería traer es decir esta semejanza que hay en el estudio de las fallas de sobretensiones y las fallas de sobrecircuito en los sistemas de potencia. Adelante, ¿no? Bien, como mencionaba anteriormente, los autores del apunte plantean una cierta clasificación antes de comenzar con el análisis de las distintas maniobras que producen las sobretensiones, y lo que hacen es plantear una clasificación en decir, bueno, vamos a tener sobretensiones que no van a estar modificadas por nada cuando se produzcan y otras que sí van a estar limitadas. Y eso lo van a hacer, o sea, se va a realizar por elementos de protección o limitadores de transitorios. Los elementos de protección ya lo vamos a ver, que serían lo que comprenden los descargadores, por ejemplo, y los limitadores de transitorio es cuando como mencioné anteriormente, en un interruptor
tengamos resistores de preinserción, por ejemplo. Y en las que no están limitadas ni modificadas por nada, incluyen lo que son la conmutación de corriente capacitiva. Las voy a leer porque después las vamos a desarrollar cada una. En el apunte no hace ninguna otra aclaración de esto, solamente lo plantea. Y plantea como las no limitadas serían las que derivan de la conmutación de corrientes capacitivas, que las maniobras que incluyen la conmutación de corrientes de este tipo serían lo que son la desenergización de líneas en vacío, cables o bancos de capacitores, sin que tengamos un transformador al final de la línea en vacío. También tiene en cuenta las mismas, pero con transformadores en vacío al final de la línea, energización o desenergización de barra por medio de seccionadores, energización de líneas incluyendo las terminadas en transformadores, y por último la reenergización de líneas con carga atrapada. Este fenómeno es muy importante y que ahora lo vamos a analizar. Y otra de las maniobras que incluyen acá es la amplificación de tensión por desconexión de bancos de capacitores, desconexión de líneas con fallas, desenergización de transformadores en vacío y cargados con reactores, y disminución brusca de carga en el extremo de líneas largas y con transformador terminal. Y las últimas, el fenómeno de ferrorresonancia, rotura de conductores o desconexión monofásica, y inestabilidad del neutro. Y por último, las limitadas, el otro grupo, son las que tienen en cuenta el efecto del aparato que realiza la maniobra. En este caso, puedo reiterar, un interruptor con resistores de preinserción y los elementos de protección que serían los descargadores. Bien, ahora, antes de realizar el análisis de todas esas maniobras que he ido mencionando, es importante determinar ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender las sobretensiones que se van a ir presentando. Para eso vamos a analizar lo que ocurre en un fenómeno transitorio cuando pasamos de un régimen estable a otro régimen estable. El fenómeno transitorio lo podemos estudiar dividiéndolo en tres etapas. En la primera etapa vamos a tener una redistribución de la energía almacenada en la instalación, o sea, en el campo eléctrico de la instalación, va a haber una redistribución. Esta primera etapa va a estar en el campo electromagnético, ¿no? Sí, en el campo electromagnético. Porque es importante que diferenciemos campo magnético del campo eléctrico, ¿no? Sí, en el campo electromagnético, bien. Esto se da en el momento en el que se produce la maniobra, en el instante que se produce la maniobra. En esta etapa vamos a tener un transitorio de tensión de corta duración y fuerte amortiguamiento que va a estar en el orden de los milisegundos. Cuando termina esta primera etapa pasamos a la segunda. En este caso también hay una redistribución de energía, pero acá una energía cinética en las máquinas rotativas, en donde acá no vamos a tener sí vamos a tener un transitorio de tensión, pero acá ya estamos a otra frecuencia, en donde las variaciones lentas de la oscilación de tensión lo hacen a una frecuencia cercana a la frecuencia nominal y tiene una duración del orden de los segundos. Y por último tenemos lo que es la tercera etapa, que esta etapa comienza con el funcionamiento efectivo del automatismo. Hace referencia a lo que es la regulación de tensión y al intercambio de potencia. Esta etapa termina cuando ya el sistema entra en régimen sinusoidal estable. Y también tiene en el orden de los segundos la duración. En cada una de estas etapas, al ir pasando de una etapa a otra, vamos a tener sobretensiones que pueden llegar a superar el valor de la tensión nominal. Entonces, va a ser necesario calcular esas sobretensiones. Y lo vamos a hacer con estos factores de sobretensión que están acá expresados. El factor de sobretensión va a ser igual a la relación que tenemos la relación que existe entre el valor máximo de la tensión en el momento, el valor máximo alcanzado en la etapa número 1
dividido la tensión de base que se toma en este caso. En este caso la tensión que se toma es el valor de cresta de la tensión nominal entre fase y neutro. Y después tenemos lo que es el factor de sobretensión dinámico. Este factor de sobretensión dinámico denotado con K sub D va a ser la relación que tenemos entre el valor de cresta de la tensión en el momento que pasamos de la etapa 1 a la etapa 2, dividido la tensión de referencia, que en los dos factores de sobretensión es la misma. Y por último tenemos el factor de sobretensión transitorio. Este va a ser la relación, denotado con el factor K sub T, y va a ser la relación entre el factor de sobretensión y el factor de sobretensión dinámico, que podemos decir también que es la relación entre el valor máximo de la tensión en la etapa número 2 y el valor de cresta de la tensión en el momento que pasamos de la etapa 1 a la etapa 2. Eso serían, es muy importante, es algo que yo lo deduje, no dice en el apunte, no sé si está bien. Es importante tener esto en cuenta, estos factores de sobretensión que va nombrando, o sea, que nombra acá, porque después cuando veamos las sobretensiones, o sea, las maniobras que producen las sobretensiones, es que en algunas maniobras que tengamos se va a ver más intensificado, por ejemplo, el factor de sobretensión dinámico, o se ve intensificado el factor de sobretensión transitoria. Así que es importante tenerlas en cuenta esta definición. Y bueno, por último, el concepto del efecto Ferranti, que bueno, ya lo hemos estado viendo, y solo para recordar que bueno, es la elevación de la tensión en el extremo receptor cuando mantenemos la alimentación de la línea desde el otro extremo, cuando la línea está en vacío, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar las distintas maniobras que nos producen sobretensiones. Vamos a arrancar con la energización de líneas largas en vacío. Al tener la línea en vacío, como sabemos, circula una corriente que tiene una característica capacitiva debido a la capacitancia que existe en la línea. Esta interrupción de esta corriente capacitiva, ¿por qué interrupción? Porque estamos por desenergizar la línea, entonces vamos a interrumpir la corriente. Puede llegar a dar sobretensiones considerables. Y también estas corrientes, la interrupción de estas corrientes se puede generar sobretensiones de valores más elevados cuando el interruptor tiene características de reencendido. Esta característica de los interruptores, ahí en el apunte, aclara que los interruptores modernos no presentan esta característica. Entonces, lo que va a considerar nomás va a ser dos efectos. El efecto de la carga atrapada y el efecto de las oscilaciones de tensión. Que estos efectos sí van a producir sobretensión. Entonces vamos a analizar lo que es la tensión atrapada sobre líneas no compensadas. ¿Qué quiere decir que las líneas sean no compensadas? Es que en el final de la línea no vamos a tener ningún elemento, como por ejemplo un reactor, que no esté consumiendo el reactivo generado por la línea, que nos está produciendo la sobretensión en el final de ella. Entonces, vamos a analizar. Como es una corriente capacitiva, esa corriente va a estar prácticamente desfasada 90 grados con respecto a la tensión. Entonces, cuando se produce la apertura del interruptor, vamos a tener que la interrupción de la corriente se hace cuando ella pasa por cero. Pero en ese momento tenemos que el valor de la tensión es máximo por el desfasaje de 90 grados que existe entre la corriente y la tensión. Ahora lo que nos queda es determinar qué valor de la tensión tenemos en el extremo receptor por el efecto Ferranti, que ese valor de la tensión en el extremo receptor, como dijimos, va a ser mayor que el del extremo suministro. Lo que nos queda es determinar qué tan grande es el valor de la tensión en el extremo receptor con respecto al suministro.
Entonces para eso vamos a partir de las ecuaciones de líneas largas, teniendo en cuenta la tensión del extremo suministro y la corriente del extremo suministro. Estas ecuaciones son las que vimos cuando hicimos el análisis en líneas largas, donde si trabajamos un poco matemáticamente, y esto salía yo estuve volviendo a ver lo que habíamos visto, y esto salía de cuando queríamos obtener el equivalente pi para líneas largas, y bueno, teniendo en cuenta esas ecuaciones, podemos realizar el análisis. Como sabemos, en el extremo receptor, la corriente, por estar en línea en vacío, va a ser nula. Entonces, si nosotros simplificamos estas ecuaciones, en donde tenemos que la corriente es nula, vamos a obtener estas ecuaciones. Entonces, ahora vamos a tomar el coseno hiperbólico de pi. Pi, si recordamos, era un complejo que tenía en cuenta la constante de propagación de la línea y la longitud. A su vez, la constante de propagación se dividía, o sea, era un valor complejo que se dividía en la constante de atenuación y la constante de fase. Si nosotros consideramos una línea sin pérdida, podemos simplificar aún más esta ecuación. Y podemos llegar a lo siguiente, o sea, simplificamos porque consideramos una línea sin pérdida, entonces lo que vamos a simplificar es la constante de atenuación. Eso va a ser nula. Entonces podemos simplificar de esta manera. Si recordamos también que beta era omega por la raíz de LC, lo reemplazamos acá, en esta parte de la ecuación, y vamos a obtener que coseno hiperbólico de pi es igual a coseno de 2 pi la frecuencia por raíz de LC. Este raíz de LC lo podemos también tomar como el tiempo de viaje de la línea. Es decir, el tiempo en que la onda tarda en recorrer la longitud de la línea. Entonces ahora, ya habiendo obtenido esta analogía, lo podemos reemplazar en esta ecuación, y lo que vamos a determinar es... claro, lo ponemos... Alejo, sí. No, recordando un poquito lo que es el tiempo, ese era el tiempo en recorrer la línea, vos decís, que demora la onda. Sí. No, es el tiempo en recorrer una longitud de onda. Ah, bien. O sea, no es el tiempo en recorrer, porque no ese parámetro no sabe qué longitud de línea tenemos. Claro, sí. Pero según los parámetros físicos sabe qué longitud de onda tenemos. Claro, porque depende de él y C. Bien. Claro. Bien. Entonces, si nosotros reemplazamos el ecuación, o sea, lo que obtenemos, que es la equivalencia del coseno hiperbólico de pi, podemos ver que en el extremo receptor el valor de la magnitud de la tensión va a ser mayor que la tensión que tenemos en el extremo suministro. ¿Cuánto? Un factor que lo vamos a denotar con K sub F. Que ese factor K sub F va a tener en cuenta la sobretensión en el extremo receptor debido al efecto Ferranti. Pero cuando vayamos a desenergizar una línea, no solamente vamos a tener que tener en cuenta el efecto Ferranti, sino que vamos a tener que tener en cuenta el acoplamiento capacitivo entre las fases. Ese acoplamiento capacitivo entre las fases va a estar determinado por la relación entre la capacitancia directa de la línea y la capacitancia homopolar de la línea. Y a ese, o sea, al factor de sobretensión que suma el acoplamiento capacitivo, lo vamos a denotar con el factor K sub A. Pero este factor K sub A va a depender de la fase que esté abriendo primero con respecto a las otras. O sea, que vamos a tener que tener en cuenta la secuencia de apertura de los aparatos que hacen la desenergización de la línea. Voy a tomar este gráfico en donde, si nosotros tomamos tomamos una secuencia de apertura A, B y C, o sea, los tres polos de los interruptores abren al mismo tiempo. Pero ¿qué sucede? La interrupción de la corriente no es al mismo tiempo, sino que va a haber un retardo entre fases porque la interrupción se hace cuando pasa por cero.
y al estar desfasada a 120 grados eléctricos, una de ellas, entonces, por ejemplo, si es una secuencia de apertura ABC, primero abre la fase A, o la fase B y la fase C. Y al ir desenergizando cada una de esas fases, el acoplamiento capacitivo va disminuyendo. Por lo tanto, el factor de sobretensión va a depender de ese orden de apertura. Si tomamos una apertura ABC, en la fase A vamos a tener una mayor sobretensión que cuando se abre la fase B y se abre la fase C, por ir disminuyendo ese acoplamiento capacitivo entre las fases. En donde, si sumamos el efecto Ferranti más el acoplamiento capacitivo entre las fases, nos va a determinar lo que es el concepto de la tensión atrapada, que sería la carga eléctrica que tenemos en cada una de las fases después de haber desenergizado la línea. Y lo vamos a denotar con K sub 0i. K sub 0i va a ser el producto de K sub i, que va a tener en cuenta el acoplamiento capacitivo entre las fases, y K sub f'. K sub f' va a ser debido al efecto Ferranti, pero lo vamos a determinar con esta fórmula, que esta fórmula va a tener en cuenta el valor instantáneo de la tensión atrapada en el momento de la interrupción de la corriente. Bien, yo acá este gráfico no me puse a explicarlo ahora porque me llamó mucho la atención que no tuviera una sobretensión cuando se da la apertura de la fase C. O sea, acá está representando una secuencia de apertura A, C, B, distinta de esta. Lo que me llamó la atención a mí fue que acá tenemos abrimos la fase A, abrimos la fase C y por último la fase B. O sea, si tomamos la misma analogía que tenemos en esta secuencia de apertura, la sobretensión que deberíamos tener en la fase C tendría que ser un poco mayor, a mi criterio, que el valor de 1 por unidad, porque abrió la fase A, después abrió la fase C, tengo un acoplamiento capacitivo entre C y B, entonces tendría que tener una sobretensión. Pero bueno, se me planteó esa duda y no encontré cómo solucionarlo, o sea, encontrarle una respuesta. Y hablando con el ingeniero también no llegamos a una conclusión, pero sí lo que queremos mostrar es unos oscilogramas que nos van a permitir comprender de mejor manera el fenómeno de la carga atrapada en las líneas después de haberlas desenergizado. Para eso vamos a tener en cuenta un despeje trifásico de la secuencia ACB. Este oscilograma muestra la variación que tenemos de las corrientes en cada una de las fases, en donde acá vemos el retardo que hay en la interrupción de la corriente en cada una de las fases. Si tomamos una secuencia ACB, la primera que abre, o sea que la primera fase que se interrumpe la corriente es la fase A. Luego va a ser en la fase C y luego en la B. O sea, va a ser por el orden que cada una de ellas va llegando a 0. Y se va abriendo. Si nosotros tomamos que se abre la fase A, en las otras dos fases, la fase B y la fase C, continúa circulando corriente. Entonces vamos a tomar la interrupción de la corriente en la fase A. En el momento que se da la interrupción de la interrupción de la corriente en la fase A, va a aparecer una oscilación de tensión y un voltaje en continuo. ¿Qué va a ocurrir? En ambos extremos de la línea van a estar abiertos, o sea, extremos suministro abiertos. A lo largo de toda la longitud de la línea vamos a tener que los valores de tensión no son iguales. Entonces se va a producir como una inestabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una oscilación de voltaje que va a tratar de igualar los valores de tensión a lo largo de toda la línea. Pero bueno, ahora lo que importa, o lo que tenemos que determinar es de qué depende cada voltaje, de qué depende el voltaje en continua y de qué depende el voltaje oscilatorio que tenemos. Entonces,
En el momento que se da la interrupción de la corriente, tenemos que el capacitor A, ¿por qué lo puse entre comillas? Porque cuando vimos el análisis de los parámetros de las líneas, cuando analizamos la capacitancia, decíamos que teníamos un capacitor entre la fase A y la fase B, un capacitor en la fase A y la fase C, un capacitor entre la fase A y tierra. Bueno, el capacitor ese imaginario que tenemos entre fase y tierra va a quedar cargado. Ese capacitor va a quedar cargado a un voltaje que va a ser igual al voltaje máximo de la fuente, que va a ser el que oscila, o sea, en el momento de la interrupción, ese voltaje, más un voltaje en continuo. El voltaje en continuo va a depender de la capacidad que tengamos entre fase y tierra. Un detalle mío, ¿por qué el voltaje máximo? Creo que lo dijiste antes, pero entre todo lo que hablaste... O sea, sí, no sería el voltaje máximo, sino sería el voltaje en el momento de la interrupción de la corriente, que bueno, en este caso... Instante... Exacto, el voltaje en el momento de interrupción de corriente, pero como es capacitiva, sí, porque una línea en vacío, se da en el voltaje máximo. Exacto, claro, por el desfasaje. Bien. Por el desfasaje, bien. Bueno, o sea, como decía, el voltaje en continua depende de la capacitancia entre fase y tierra. Y el voltaje oscilatorio va a depender de la capacitancia mutua que tenga la fase A con las otras fases, fase B y fase C. Es muy importante de notar acá que esta oscilación de voltaje lo hace en fase con los valores máximos de la tensión y los otros, no con los valores máximos, sino con los valores, la suma de los valores instantáneos en la otra fase B y fase C. Bueno, ahora para ir un poco más rápido, lo que va a ocurrir en la fase, cuando se da la apertura de la fase C, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener una oscilación de voltaje y un voltaje en continuo, que la suma de ambos va a ser la tensión atrapada, donde el voltaje en continua depende de la capacitancia de fase tierra y el voltaje o sea, el voltaje de oscilación debido a la capacitancia mutua. Ese voltaje de oscilación en la fase C va a estar en fase con la oscilación de voltaje en la fase A. Y van a variar, o sea, se van a desplazar en fase. Cuando abrimos la última fase, que sería la fase B, ocurre lo mismo. Tenemos una oscilación de tensión y una corriente y una tensión en continuo. Que llegamos como conclusión que en las tres fases queda un voltaje atrapado. Bien. Ahora vamos a, esto es lo que está planteado en el apunte, que serían las conclusiones. La sobretensión va a tener una componente continua y otra componente oscilatoria. La componente oscilatoria va a tener una frecuencia que va a depender de la inversa de T1. Como sabemos, el T1 dependía de L y C. Esa componente oscilatoria se va a amortiguar en el tiempo. Y esa amortiguación de la componente oscilatoria va a depender de la resistencia y del efecto pericular que tengamos en la línea. Y el tiempo de amortiguación es de la decena de 2000 segundos. Y por último, cuando la oscilación de tensión se amortigua en las tres fases, nos queda la tensión atrapada. Que, o sea, la componente en continua sería lo que es la tensión atrapada, que nos queda. Que en algunos casos, que ahora lo vamos a ver, esa tensión atrapada puede llegar al orden de los minutos. Y bueno, tiene sus consecuencias. No sé si se entendió, quedó claro, alguna duda. Muy rápido. A mí me quedó muy claro. No, está espectacular como lo explicaste, Alejo. Para claro, y todos los aparte, compañeros, la graficación ahí está muy buena. Esto que está mostrando Alejo de las oscilaciones de estas curvas que son del ATP, lo obtuvieron de una tesis y lo agregaron, no están en el apunte, ellos lo agregaron para poder entender estas oscilaciones de las cuales hablaba el apunte y no estaba muy claro. Así que también podemos poner como aporte esta bibliografía
A ver, me gustaría ver, de decir, si nos podemos imaginar hacia dónde apuntamos con este concepto, es decir, en dónde se nos va a manifestar y en dónde vamos a tener que tener cuidado con esto. No te pido que lo diga, no, que lo diga el grupo, pero me gustaría decir el resto del curso, de pronto decir, sabe que ahora puede pasar esto cuando uno abre una línea, que desenergiza una línea en vacío, y entonces decir, bueno, ¿qué precauciones creen ustedes que deben tomar o en qué momento esto se va a manifestar que nos puede causar un problema? Seguramente que después cuando lo digamos van a decir, ah, cierto. Las precauciones que la línea va a quedar, o sea, energizada, con tensión, digamos, que puede ser riesgosa si hay alguna área de mantenimiento o algo así. Lo que se debería hacer es, bueno, colocar puesta a tierra en ambos extremos. Exactamente. Dentro de lo que es las leyes de seguridad, uno de los inconvenientes que tenemos, y hay que tener fundamental cuidado cuando vamos a tocar un cable, es que el cable se carga. O sea, queda cargado en el momento de la desenergización del mismo. Entonces, no vayan a tocar un cable directamente habiendo solamente comprobado la ausencia de tensión. Primero descárguenlo siempre. Descárguenlo, me estoy refiriendo, ponerlo, o sea, cortocircuitarlo y ponerlo a tierra. Que no es solamente que uno toma esa medida a los fines de que si la línea quedó energizada o el cable quedó energizado, asegurarse de que no haya tensión. No. A su vez también es para descargarlo, esa carga atrapada que quedó en el conductor, para poder meter mano y comenzar a trabajar a contacto en el conductor. Y el otro, importante, saber que ahora, cuando abre una línea, tenemos una carga atrapada. ¿Qué consecuencia puede haber el hecho de que haya una carga atrapada en la línea? Olvidémonos del problema de seguridad. Tiene el recierre de la línea, supongo. Claro. Habíamos hablado, cuando la gente de cortocircuito habló, que una de las mayores cantidades de recurrencia de falla de cortocircuito se daba en los cortos monofásico a tierra, en donde un gran porcentaje de esos cortos son temporarios. O sea, se producen y con una reenergización de la línea se suele, ¿no es cierto?, eliminar el fallo. Un pájaro, una rama, la reenergización puede llegar a producir que termine rompiendo la impedancia de falla y nuevamente la línea queda en servicio. Entonces, para eso se utiliza el concepto de la reenergización de la línea. Entonces, cuando se realiza esa maniobra, vamos a estar energizando la línea con una carga atrapada de tensión, que creo que después lo analizan también a eso. Sí, ¿no? sí, ahora sí. Entonces ya viene el otro concepto ahora. Adelante. Bien. Sí, acá en el tema sobre tensiones, el apunte hace énfasis en que hay que tener cuidado cuando se hace una maniobra de reenergización. Ahora vamos a ver en qué condiciones, o sea, es benéfico para la descarga de la tensión atrapada, o sea, condiciones climáticas, ¿no? Bueno, acá lo había aclarado que la descarga de la tensión atrapada era muy importante para las operaciones de recierre. Ahí en el apunte dice Alejo, sí. Me parece que faltó como dato de cuánto es esa carga atrapada, de cuánto puede llegar a ser. Digamos, como para tomar en consideración cuando decimos es importante, es una sobretensión, no es una sobretensión. Creo que no lo tenés ahí, está en el apunte. En el más adelante, lo menciono yo más adelante.
Bueno, Acá son los únicos valores que puede llegar, o sea, que toma que muestra el apunte en este caso. Lo menciono porque está en el apunte. Lo menciono porque está en el apunte y antes que pasemos a otro tema, sí. digamos, dice, en pruebas realizadas en líneas 110, 220 y 300 kilovolts, usando interruptores libres de recendido, dan valores de promedio entre las tres fases de 0,87. Claro. Casero. No. O sea, 0,87, o sea, menor que la unidad. ¿Menor que la unidad? Claro. No. Pero es casero. Es 0,87 de la tensión compuesta. Claro. Con respecto a la tensión simple es más. Bien. Y entonces si a lo mejor... mal lo recuerdo, me parece que yo lo leí así. A ver. No tengo la apunte mano. De acuerdo a la definición está hablando de... Siempre habla de la tensión... la tensión de fase, pero valor pico. El valor de cresta de la tensión nominal entre fase y tierra. Siempre. El valor pico de la tensión de fase. Eso lo aclara en el apunte. Pero bueno, no sé... Sí, me extraña que ahí está poniendo 1,2, 1,3, según la relación de la capacitancia directa y homopolar. Pero eso es caso I. Que caso I hace referencia al acoplamiento capacitativo. Claro, y la otra... Caso 0 es tensión atrapada. Exacto. Caso I depende del acoplamiento capacitivo y del efecto Ferran. Más adelante yo menciono que dependiendo la cantidad de fases que tengan esta tensión atrapada, va a ir sumando porcentualmente la máxima sobretensión en el extremo del receptor. Claro, pero esos valores son de energización de línea. Claro. Cuando vos energizás. Cuando energizo. Claro, acá dice en el apunte que es 0,87, como dice el ingeniero Ota, pero no sería una sobretensión. Sí, puede ser, desde el punto de vista de valor eficaz, el valor eficaz es 0,707 del valor pico. Si estamos en 0,87, estamos con una sobretensión respecto al valor eficaz. Pero, y como es una tensión atrapada, es decir, de valor constante, a lo mejor por eso lo está tomando de esa manera. Y termina siendo 1,2, 1,3, según lo que dice acá, respecto a la tensión eficaz. Eficaz. Claro. Así sí. Entonces... Sí, acá lo dicen en la calculadora y me da 1,23. Claro. Entonces debe ser por ahí, o sea, no con la tensión compuesta, sino en relación con la tensión eficaz. Sí, lo que mencionaba también en las conclusiones, que las vamos a ver más adelante, es como que no era una sobretensión de tan elevado valor. Exacto, sí. Es lo importante que nos tiene que quedar más o menos en cada tipo de sobretensión analizada, más o menos de qué orden. Claro. Y después al último, como conclusiones, ¿cuáles son las más peligrosas? Exacto. Saber que existen las otras, pero ¿cuáles son las más peligrosas? Exacto. Bien. Bueno, acá, como habíamos mencionado, es muy importante la descarga de la tensión atrapada para las operaciones de recierre. Ahí en el apunte menciona que una operación de recierre está en el orden de los 0,5 segundos. Y si vemos acá, dependiendo de las condiciones climáticas que tengamos, va a ser esa descarga de la tensión atrapada. Si, por ejemplo, nos encontramos en un clima seco, en un tiempo seco, alcanzado los 1,4 segundos, la tensión atrapada está prácticamente en su valor máximo, o sea, el 95%, y la operación de recierre nos va a influir. Claro. O sea, nos va a hacer que tengamos una sobretensión. Entonces, si nosotros recordamos lo que vimos a principio de año cuando analizamos el efecto corona,
tenía sus contras, y bueno, acá en las sobretensiones tiene un pro, que ayuda, o sea, o favorece la descarga de la tensión atrapada. Es por eso que cuando, si recordamos también el efecto corona, es que cuando estaba presente o su influencia era mayor cuando el tiempo presentaba condiciones desfavorables. Entonces acá vemos, si analizamos lluvia intensa, por ejemplo, que es el caso de la curva 7. En un tiempo de 0,5 segundos ya estaríamos hablando de casi, o sea, menos que el 60% del valor máximo. Entonces estaría favoreciendo a la descarga de la tensión atrapada. Y como conclusión de este gráfico, bueno, como ya dije, en condiciones adversas de tiempo, la tensión de la descarga de la tensión atrapada es mayor, o sea, su velocidad de descarga es mayor. Ahora vamos a analizar la descarga de la tensión atrapada a través de distintos elementos. Primero vamos a analizar cuando tenemos conectado al final de la línea un transformador de potencia en vacío. La descarga de la tensión atrapada, cuando tengamos un transformador de potencia conectado al final de la línea, se va a producir la descarga de la tensión a través del transformador, y eso va a generar una oscilación de tensión que lo va a hacer a una frecuencia mucho menor a la frecuencia nominal. Eso va a provocar una caída de la reactancia inductiva. Si recordamos, la reactancia inductiva depende directamente de la frecuencia, entonces si disminuye la frecuencia, disminuye la reactancia. Eso va a provocar una saturación del transformador. La saturación del transformador lo que va a generar es una caída no una caída, sino una disminución de la inductancia del circuito. Esa inductancia, al disminuir la inductancia del circuito, va a generar dos cosas. Un aumento de la constante de tiempo debido a la disminución de la inductancia, y un aumento de la frecuencia de oscilación. Ese aumento de la frecuencia de oscilación lo que va a generar es un aumento de la reactancia. Al aumentar la reactancia, salimos de la saturación del transformador y se vuelve a reiniciar el ciclo. Este ciclo se va a reiniciar siempre que, o sea, se va a reiniciar hasta que la amplitud de la oscilación de tensión produzca que el transformador entre en saturación. Cuando la amplitud de la oscilación de tensión no llegue a saturar el transformador, no se produce más el ciclo mencionado. Entonces lo que vamos a tratar de determinar es qué valor de tensión nos produce esa saturación del transformador. Para eso vamos a tomar la máxima tensión de cresta, que va a ser igual, o es un valor próximo, al producto de... Proporcional. Proporcional, no me salía la palabra. Proporcional a la frecuencia de oscilación por la inducción magnética en el codo de saturación, o sea, cuando el transformador está saturado. Y vamos a determinar la tensión nominal, que va a ser igual a... O sea, la tensión nominal que tomamos como referencia va a ser proporcional a la frecuencia nominal por la inducción magnética nominal. Entonces, si nosotros tomamos la relación entre estas dos tensiones, podemos determinar la máxima tensión. Y nos vamos a encontrar con... ¿Sabe que ahí vamos a determinar el coeficiente K de sobretensión con la relación? Esa relación de tensión, ¿te acordás cuando definiste al principio el coeficiente K? Sí, Era la relación entre la tensión máxima dada en el sistema sobre el valor de referencia. Ese valor que tomabas como base, que era la relación entre raíz de 2 raíz de 3 por la tensión nominal. Claro, o sea, sí, la relación de ambas nos daría el valor, ese factor K. Claro. Pero, o sea, en el apunte ahí no demuestra el valor K, sino lo que demuestra es el valor máximo de esta tensión de cresta que produce la saturación del transformador. Por eso,
o sea, la explicación correcta sería decir, bueno, obtenemos el factor K, que es la relación entre ambas tensiones, y después despejamos el valor que produce la saturación del transformador, que sería igual a la constante C por la relación entre la frecuencia de oscilación y la frecuencia nominal por el valor de la tensión de base. Que este factor C que mencioné, sería la relación entre la inducción en el codo de saturación y la inducción en el nominal. Que ese factor C va a variar entre 1,15 a 1,2. Eso sería lo que es la descarga atrapada a través del transformador de potencia. Y ahora tenemos lo que es la descarga a través de un transformador de tensión. En este caso, el fenómeno de descarga no va a haber tantas diferencias con lo que expliqué anteriormente, pero acá se van a presentar dos diferencias. Que este tipo de transformador, el transformador de tensión, presenta una mayor inductancia, por lo tanto tenemos una frecuencia de oscilación menor que en el caso anterior. Y si recordamos de lo que vimos en instrumento, en tercer año, veíamos que los transformadores de tensión tenían una elevada resistencia. Entonces, ese valor elevado de resistencia va a favorecer a la descarga de la tensión atrapada. Bien, después tenemos lo que es el efecto de los reactores de compensación en la descarga. En este caso tenemos que la línea se encuentra compensada, es decir, los reactores consumen el reactivo generado por la línea. Entonces, al haber compensación de la línea, al tener una compensación de la línea, la oscilación de la... ¿Escucha algo? Sí, se escucha bien. No, si me dijeron algo, pensé que... No. Bien. No, yo tengo el micrófono abierto y a lo mejor hubo un ruido externo. Bien. Al tener la línea compensada, vamos a tener que la oscilación de la tensión atrapada lo va a hacer a una frecuencia muy cercana a la frecuencia nominal. Ahora vamos a analizar dos situaciones, cuando tengamos una transposición ideal y cuando tengamos una transposición real. Cuando se presente la transposición ideal, se van a presentar dos frecuencias de oscilación. Una frecuencia de oscilación entre la inductancia de los reactores y la capacitancia homopolar de la línea, que esa la vamos a denotar como omega 0. Y otra frecuencia de oscilación que es omega 1, que eso va a estar determinada por la inductancia de los reactores y la capacitancia directa de la línea. Estas dos frecuencias de oscilación no van a tener tanta diferencia, o sea, sus valores van a ser muy próximos. Por lo tanto, la relación entre ambas va a dar un valor muy próximo entre 1,15 a 1,25. Este circuito que va a dar como resultado, una frecuencia fundamental omega 0, que su amplitud va a estar modulada por una frecuencia determinada por la diferencia entre omega 0 y omega 1, donde el valor máximo de la amplitud que presente esta onda va a ser menor que la tensión atrapada. ¿Por qué? Por la compensación que están ofreciendo los reactores a la energía reactiva que están entregando la línea. Bien, después vamos a analizar ahora cuando tenemos una transposición real. En este caso van a existir tres frecuencias de oscilación, a diferencia del caso anterior. Una de estas tres frecuencias va a ser común a las tres fases, y las otras dos restantes van a ser de valores muy próximos, o sea, de comparable magnitud. Al tener ¿qué se va a producir acá? Que va a haber un intercambio de energía entre fases. Ese intercambio de energía entre fases va a generar una sobretensión que va a ser de 1,05 a 1,1 la tensión atrapada. O sea, vamos a tener un pequeño aumento de la tensión, de la sobretensión con respecto a este caso, el de la transposición real. Pero bueno, las conclusiones que nos tenemos que llevar de cuando tenemos la presencia de reactores que compensen la capacidad, la energía reactiva que entrega la línea,
van a ser estas dos. Al tener reactores de compensación, vamos a tener que el efecto Ferranti se va a minorar su efecto. Eso va a producir que en el momento de la desenergización de la línea vamos a tener una menor tensión atrapada. Y otra conclusión que tenemos que sacar es que en el momento de que se desenergice la línea y en el momento que se reenergice la línea, por tener menor tensión atrapada, vamos a tener que las sobretensiones no van a ser mayores. Bien, y por último, la descarga de la tensión atrapada a través de resistores auxiliares de interruptor. O sea, como ya vine mencionando al principio de la clase, lo que va a ocurrir es que los interruptores que hagan la maniobra van a tener instalado dentro de ellos resistores que van a ayudar a que la descarga de la tensión atrapada se realice con mayor rapidez y también no produzca sobretensión. Entonces, la desenergización de la línea se va a realizar sobre un interruptor de 2 pasos, donde uno de los resistores se va a mantener conectado un cierto tiempo. Ese tiempo se denomina tiempo TR. Y bueno, a través del resistor se va a descargar la tensión atrapada. Dependiendo del valor ómico que tenga el resistor, va a ser la constante de tiempo de la descarga de la tensión atrapada. Esa constante de tiempo puede variar entre 10 y 100 milisegundos. Así que bueno, eso sería todo lo que es la desenergización de líneas largas. No sé si quedó alguna duda, algo que no quedó claro, lo vemos de nuevo. Si no, pasamos a energización y reenergización de líneas básicas. Alejo, en una de las filminas que tenías antes, mostrabas un tau que era igual a L sobre R. ¿Cómo me dijiste? Ahí en esa que dice que tau es igual a L sobre R. L sobre R, para que me... L sobre R, sí, acá. ¿Por qué decís que aumenta cuando disminuye L? Si disminuye L, disminuye tau, ¿no? Aumenta la relación, aumenta el tau. No, ¿cómo que? Disminuye, acá lo tengo mal. Ahí va. Disminuye. Sí, disminuye incluso. Claro, esto tiene que en la desenergización favorece el que tenga un elemento conectado. Sí, acá me equivoqué. Bien. Si no era así, si estaba hablando de otra cosa ahí o si... No, me equivoqué. Bien. Ya lo voy a corregir para cuando las pase a la civil. Gracias. Bien. Atento, Maximiliano. Gracias, Springer. Claro, porque ¿qué pasa? En el apunte dice aumente el amortiguamiento. Entonces, para que aumente el amortiguamiento le tiene que disminuir la constante de tiempo. ¿Eso está bien? Exacto. Sí. Bien. Sí, me equivoqué. Bien. O sea que... Bueno, Aumentar el amortiguamiento, como decía, aumentar R. Es lo mismo que disminuir acá L. está disminuyendo L. Bien. Claro. Sí. Bien. Sí, lo que tiene que quedar, más allá de esto, que lo muestra en fórmula, es que tener un equipo inductivo conectado a la línea a desenergizar va a favorecer la descarga, digamos. Exacto. Bueno, si no hay algún otro duda, sigue mi compañero. Voy a dejar de compartir. Bueno, Ingeniero, ¿me ¿quién puede va a hacer- compartir ahora? Dale. Yo, Miretti. Listo. Otra cara nueva. ¿Cómo le va a Miretti? No lo conocíamos. Muy bien. A ver.
¿Está? ¿Se ve? Sí, sí, se ve bien. Bueno, yo voy a hablar de la energización y reenergización de líneas largas en vacío. Voy a hablar de los diferentes componentes que se puede poner en una línea. Este tipo de maniobras genera los valores de sobretensión más elevados y no son limitados. En el primer caso vamos a ver las características de una línea y cuáles son los parámetros de los que depende el valor de una sobretensión. En primer caso, la longitud de línea, ya que para líneas en vacío la sobretensión por unidad se incrementa con la longitud cuando el circuito alimentador es débil, o sea que la potencia de cortocircuito es menor a 10 veces la potencia natural de esa línea. Otro parámetro es la tensión atrapada. A mayor tensión atrapada, mayor sobretensión se va a generar. La impedancia característica de la línea, ya que cuando una línea se conecta a una red, se va a generar una onda de tensión cuyo valor va a depender de esa impedancia característica de la línea. La velocidad de onda de secuencia cero es el parámetro que mayor influencia tiene sobre en la sobretensión, ya que esta varía fuertemente, hasta un 25% con respecto a la de secuencia positiva, que va a variar solamente 5% en la velocidad. En los gráficos podemos ver que la sobretensión por unidad va a aumentar mientras aumenten las relaciones de T1 sobre T0 y las relaciones de las velocidades V0 y V1. También va a aumentar cuando aumente las relaciones de las impedancias características. Estas son diferentes líneas, ya sean líneas de 245 kV, 420 kV y después si es de acero o aluminio y acero. Se ven reflejadas acá las diferentes sobretensiones que se pueden dar en cada una de ellas. También decir que la relación T1-T0 depende fundamentalmente de la velocidad de onda de secuencia cero, y como esta varía mucho más que V1, como conté recién, a menor V0 va a haber menor sobretensión también. El segundo parámetro son las características de la red de alimentación. Va a haber dos casos. El primero es cuando la impedancia de cortocircuito es solo una reactancia inductiva, o sea que no existen líneas conectadas a la barra de estudio. Y esta relación de sobretensión va a depender de la relación de la potencia de cortocircuito sobre la potencia natural de la línea. Cuando la red de alimentación es relativamente débil, o sea que tiene un bajo nivel de potencia de cortocircuito, se van a presentar mayores niveles de sobretensión. A mayor potencia de cortocircuito, menor sobretensión, perdón. Después el segundo caso es Discúlpame, Miretti, discúlpame. ¿A qué lo podemos asociar potencias de cortocircuito débiles? En base un poco a lo que vimos, ¿no es cierto?, en el cálculo de las corrientes de cortocircuito. Cuando está alejado. Claro, o sea, vamos a tener bajo valor de potencia de cortocircuito porque vamos a tener valores de corriente pequeña de cortocircuito. Porque vamos a tener intercalada una gran impedancia entre la fuente generadora de aporte del cortocircuito y el punto de falla. Entonces es como que estamos asociando un sistema alejado con respecto a la línea que estamos energizando. Correcto. Bueno, el segundo caso es cuando la impedancia de cortocircuito está compuesta por una reactancia inductiva en paralelo con una impedancia característica. Esto sería el caso en que
hay líneas conectadas a la barra bajo estudio. Que en este caso ya no se puede decir que solamente depende de la potencia de cortocircuito y natural de la línea, sino que hay más factores involucrados, como por ejemplo el número de líneas a las que está conectada la barra, la longitud de esas líneas y el estado de carga de las líneas. Acá vemos, dependiendo de la cantidad de líneas a la barra, cómo va variando el factor de sobretensión. Disculpa, Sí. Agustín. Vos recién me parece que dijiste de la potencia de cortocircuito de la línea. De la red de alimentación. Ah, bien. Es de la red de alimentación, no de la línea, Sí, digamos. sí, y la potencia natural de la línea. Claro. Y de la potencia natural de la línea, eso sí. Bueno, Ese gráfico anterior, En en la la otra tercera disciplina, es la característica del... no, tío, decía que ese Este, gráfico anterior de ahí es medio como que decir, cuesta entenderlo un poco, no sí, son más valores experimentales, no, exacto. no- No, es difícil relacionar los resultados. exactamente. No sigue una ley de variación como decir, bueno, es por esto, ¿viste? No, Claro. hay que tomarlo así y bueno. dentro de la Créanlo. orden de servicio de CAMESA, hay, cuando habla de las maniobras operativas, hay una condición que habla de que a la hora de energizar una línea, después de tener algunas ciertas consideraciones, como puede ser si la línea estuvo trabajándola una empresa, bueno, la empresa que estuvo trabajando es la que energiza la línea, bueno, tiene algunas consideraciones y entre ellas aparece una condición que dice, de ser posible, se energice desde el lado de la red de mayor potencia de cortocircuito. ¿Sí? Y eso permite reducir la sobretensión. Eso permite reducir la sobretensión. No lo explica porque son normas operativas, entonces no te hace todo el análisis que estamos viendo acá, pero si alguna vez lo leen, sepan que viene por este lado. Bien. No sé qué pasó con Agustín, me parece Sí, que... me parece que Y los No, perdí. es que andamos con problemas acá en la zona porque hubo tormenta y hubo cortes de luz y ahora volvieron los cortes, así que Qué macán eso de el EPE. problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué El suena? ingeniero Dean sentado acá, Gerardo Bota sentado acá. Así no va a volver la luz. ¿Están en Reolín ustedes? No tengo. Ah, encima estamos en hora. Yo creo puntuales que para cortar. No puedo hacer por corto. un aviso. Un aviso de la sobretensión que se viene. Sí, yo estoy poco atento porque tengo más mensajes en el celular de la zona mía que atento en la clase, digamos. Imagínate si tuviera toda la provincia. Bueno, listo, entonces es cierto, estamos en hora, correspondería seguir mañana. No le podemos dar un cierre porque falta el que tenía que cerrar, pero bueno, de última mañana repasamos lo que quede, que vimos hoy, digamos, lo que no se cerró hoy y seguimos. Esto es largo el tema de maniobra. Sí, es bastante largo. Sí, ahí me parece que está Se me avisando fue la luz. Miretti que, sí, está avisando que se le fue la luz. Bueno.